gracias, amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor, por favor. Bueno, ahora sí quisiera que leyéramos todos juntos Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10. Amén. ¿Estamos contentos en esta mañana? Recién está iniciando el día y usted tiene que traer la mejor energía. Amén. Ok, vamos a leer. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, tal vez ya se le olvidó lo que acaba de leer, pero hagamos una cosa, volvamos a leer desde el verso 8 hasta el versículo 10. ¿Está bien? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. He quedado un poquito más de estos 3 versículos. Vamos a tratar el verso 8 y verso 9. Hay mucho que aprender de acá. En primera, como introducción quiero comentar el siguiente ejemplo. Cuando una persona te presenta a otra persona, lo que hace el presentador, sobre todo en las entrevistas de trabajo o en una recomendación de trabajo, es decir, mire, yo lo conozco a él, que es trabajador, es bueno, no miente, es confiable, no hace tranza, y de verdad, usted puede creerme, yo lo conozco. Ok, yo quiero aplicar que el testigo y presentador de Dios es la palabra de Dios. Ahora, por un momento voy a inclinarme a hablar de la palabra de Dios porque es fiable. Dios usó hombres sin quitar sus problemas, sin quitar sus debilidades o sus fortalezas. Escuche con mucha atención. Dios usó personas para dejar su palabra en estos tiempos a nosotros y podamos creer quién es Dios. Ahora, por favor, voy a presentar a Dios a través de la Escritura, y la Escritura nos dice que debemos saber acerca de Dios que Dios es fiel. En pocas palabras, Dios no miente. Él es todo verdad. Dios es inmutable. Él no cambia. 3, quiero decir también que la palabra nos dice que Él es omnipotente. Él es todopoderoso, y agregaré por lo que vamos a hablar hoy, para cumplir sus promesas. Él no necesita que alguien venga a ayudarle a cumplir sus promesas. Dios es todopoderoso. Ahora, yo se los presento a ustedes y quiero decirles que si Dios no te ha escuchado, porque si alguien viene hoy y dice, es que siento que Dios no me ama, siento que Dios no me oye. Hermano, hay una cosa, invitado, amigo, hay una cosa que hay que dejar en claro. Mucha gente se ha dejado guiar por sus sentimientos, pero nunca ha descansado en la palabra. Cuando usted va a la palabra, usted puede ir con Dios y decir, tu palabra, Dios, dice que no me vas a dejar desamparado. Pero si usted va con sus sentimientos a Dios, no estoy diciendo que los sentimientos son malos, pero cuando usted va a la palabra con Dios, usted le está diciendo, tú me dejaste tu palabra. Tú no eres hombre para mentir ni arrepentirte. Tu palabra dice esto acerca de ti y esto acerca de mí, que yo te necesito y quiero verte, Dios. Ok, usted ya no fue a Dios solo con sus sentimientos a hablar con Él, sino con su palabra. ¿Qué necesita el ser humano para acercarse a Dios? La fe. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y hemos dejado algo en claro ya para estos puntos, que en todo Dios ha tenido la iniciativa. Iniciativa para salvarnos no fuimos nosotros, estábamos muertos. Y dábamos un ejemplo, usted está en el océano, está muerto, ya se ahogó, le tiran el salvavidas. Un muerto no puede agarrar el salvavidas, ¿sí o no? Más bien, Él te sacó del océano muerto y Él te dio vida. Escucha ahora lo siguiente, Él en todo tuvo la iniciativa. Y en esta iglesia creemos lo que la Escritura dice, y diré lo siguiente con mucha firmeza, y si alguien nos visita, no se espante, pero ni aún la oración de salvación salva a nadie. Solo Cristo salva. No puedes descansar en tus obras.
Y voy a empezar con lo siguiente. Vemos en el versículo 8 lo que la palabra dice, y vamos allá otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, aún la fe es don de Dios. Ok, yo creí en Dios, yo tuve fe en Dios, no. Aún la fe con la que tú creíste, Dios la puso en tu corazón, porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. A estas alturas, esto ya está entendido en la iglesia. Solo lo repito por cuestión de los que hoy nos visitan. Entonces yo quiero ir al diccionario bíblico y ver qué significa la palabra gracia. Entonces nosotros fuimos salvos por gracia. La palabra gracia es un sustantivo y significa lo siguiente en el griego original. Charis. La palabra charis significa belleza, simpatía, encanto. Al decir sustantivo, que la palabra gracia es un sustantivo, puede cambiar de acuerdo al sujeto. Si el sujeto es el humano, cambia. Eso significa belleza, simpatía, encanto. Pero también el sustantivo, si se aplica a Dios, oiga con atención, significa agradecimiento, muestra de favor, muestra de amor. Corrijo, no es agradecimiento, eso aplico para el ser humano. En el caso de Dios es muestra de favor, muestra de amor. Ahora, la palabra fe, voy a empezar ahora. En el original la palabra fe significa pistis, así como se oye, pistis. Y ese también es un sustantivo. Y en el caso de Dios se refiere a fiabilidad. En el caso de nosotros es fidelidad y confianza. Ahora, ¿qué diría este versículo aplicando todos los atributos a Dios? Oiga, el verso 8, en otras palabras más entendibles, quiere decir, porque por la muestra del amor de Dios somos salvos por medio de su fidelidad. Esto no es de nosotros, aún la confianza que tenemos vino de Dios. ¿Se da cuenta? Es tremendo. Qué hermoso que los diccionarios nos ayuden a entender con mayor razón, con mayor lógica las palabras. Voy a volver a leerlo. Porque por la muestra del amor de Dios somos salvos por medio de su fidelidad. Esto no de nosotros, pues aún la confianza de creer en Dios vino de Dios. Ahora voy a avanzar. Para entender esto, vamos a hablar por un momento de Abraham, para entender la fe. La gracia la hemos entendido por su amor, por su favor, porque Él quiso nada más, nos salvó. Y de hecho, si usted me permite, ahí mismo en Efesios, volvamos al capítulo 1, versículo 3, hay una alabanza. Mire, después vamos a hablar, hoy solamente vamos a hablar de la salvación, pero hay algo que implica más grande la salvación. La salvación tiene que ver con la predestinación selectiva. ¿Por qué algunos van a ir al infierno y por qué otros van a ser salvos? Ese es otro tema que hablaremos con más calma. Pero mire, Pablo no encubre el asunto de la predestinación selectiva. Pablo alaba y dice, bendito sea el Dios. Lea conmigo el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios a la cuenta de 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, con alegría. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió, ahí está la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Verso 7, y finalizamos ahí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Me detengo. Ok, perfecto. Entonces, hemos visto que acerca
de la gracia, Él nos salvó porque Él quiso, y esto lo está explicando con mayor razón. Pero ahora quiero hablar acerca de la fe. Y para eso tenemos que usar la imagen de este patriarca, de este hombre llamado Abraham. Puesto que ya entendimos que la gracia nos salvó por amor, y al decir que es Cristo el que nos salvó, entendemos que todo respecto a la salvación tiene que ver con la iniciativa de Dios de pasarnos de muerte a vida. Ahora, pregunto algo en esta mañana. Vamos a hablar de fe. Por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Le voy a preguntar algo. Antes de preguntar, la Biblia afirma, dice, y la fe no es de ustedes, aún la fe vino de Dios. Pregunta ahora sí, ¿qué está haciendo usted con la fe que Dios le ha dado? Porque no podemos negar que Dios nos ha dado una fe para creer en este mensaje. ¿Qué está haciendo con la fe que Dios le ha dado? Pregúntese por un momento. Chicos, por favor, atención acá, les agradezco. Oigan, ¿qué está haciendo con la fe que Dios le ha dado? Analícese. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe nos fue dada para cuidarla. La fe se cuida con la palabra de Dios. La fe crece con la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Ahora, hay gente dentro de la congregación que su fe está muerta. ¿Qué está haciendo con la fe que Dios le ha dado? Pregúntese. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 2 al versículo 5. Entonces, tal vez algunos no han entendido acerca de su fe. Y vamos a ir a la palabra. Amén. En realidad, dice la Escritura, voy a leer en la versión NBI y en la proyección va a estar en esa versión. Dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Verso siguiente, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Siguiente versículo, y es el que quiero resaltar. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como ¿qué? Como una deuda. Todos ustedes comprenden eso. Trabajamos y nos pagan. Pero con la salvación no aplica así. Siguiente versículo. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Con esto usted se puede ir a su casa y trabaje en la fe. Fíjese bien. Sin embargo, y alguien por ahí dijo en una ocasión, un teólogo, dijo, los peros de Dios y los sin embargos de Dios son las cosas más hermosas que nos pueden pasar cuando leemos la Biblia. Sin embargo, al que no trabaja, mire cómo nos están poniendo a nosotros. No hicimos nada para ser salvos. No hubo nada que llamara la atención de Dios dentro de toda la humanidad. Todos éramos muertos. Dice la Escritura, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta, léalo fuerte, se le toma en cuenta la fe, ¿cómo? Dios mío. Otra vez lea conmigo esa parte. No sé si está, bueno, para empezar no sé si está ahí. Miren la iguana ahí arriba. Cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Verso siguiente, por favor. Por eso no podían seguirme. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta, lea fuerte esa palabra, se le toma en cuenta la fe como justicia.
Hermano, vamos a hacer algo. Él ya te rescata, pero traes un montón de cosas en el corazón, terribles, malvadas. Tanto heridas que te hicieron, tanto maldades que traes tú guardadas. Ahora dice, al impío es este mensaje. Si tú impío solo crees, no tienes que trabajar. Eso es lo más asombroso. Por eso los judíos no creyeron en Jesús. Este es el mensaje. Tu fe se toma como justicia. Solo por creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, tu fe se toma como justicia. Hermano, ¿puede entender eso en esta mañana? Si no, pídale al Espíritu Santo que le revele esta palabra. ¿Cuántos podemos estar aquí congregados y no creer? Estamos pasando de noche estas predicaciones, la palabra de Dios. La pregunta otra vez, ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Estás creyendo que Jesucristo de verdad al morir en la cruz del Calvario ya pagó tus pecados? Este es el mensaje de esta mañana. Ahora bien, quiero que vuelva al versículo 4. Cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como deuda. ¿Se da cuenta de esto? Lea conmigo el verso 4. Lea otra vez, 1, 2 y 3. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Ahora, quiero que lea conmigo Romanos 11:35. Pregunto en esta mañana, ¿a alguien le ha dado a Dios? ¿Dios le debe a usted? Miren lo que dice Romanos 11:35. ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? O sea, ¿Dios nos debe la salvación? Yo creí en Dios, sí, hermano, es cierto, pero porque Él quiso que creyeras en Él. Así de sencillo. ¿No creen que eso merece alabanza a Dios? Padre, yo estaría muerto en mis delitos y pecados. Grande es tu amor por mí. Y aquí vuelve a aplicar algo que decíamos. Hermanos, lo único que conocíamos era el mundo, la carne y el diablo. Ahora, cuando Cristo llega a nuestra vida, nos congregamos. Decía una frase, ahora parecemos locos a las 5 de la mañana orando aquí. Si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas, ¿qué oración? ¿Qué células de los jueves que están yendo los hermanos? Sin Cristo lo único que conocíamos era el diablo, nuestros malos deseos y el mundo a donde ejecutábamos nuestros malos deseos. Pero Dios nos quiso salvar. ¿Quién le ha dado a Dios para que le pague? Es que Dios me debía y por eso me salvó. Para nada. Él quiso salvarnos. Ahora, ¿se da cuenta que ahí aplica la palabra no por obras para que nadie se jacte? No está en mi sermón, pero quiero que leamos juntos, y está dentro de las cartas más hermosas que magnifican la salvación. Quiero que lea Romanos, que lea Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Voy a leer por razones del tiempo. Voy a leer en la versión NBI. Si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ok, me detengo hasta ahí. Hermanos, si usted diera todo su dinero a los pobres y todo lo demás, todas sus obras, y le presenta eso a Dios, Dios va a decir, yo no te tengo que salvar por tus obras. Y esta es la frase que comentábamos. Preste atención, necesito su atención. Nadie irá al cielo por ser bueno. Nadie irá al infierno por ser malo. ¿Cómo?
A ver, ahí entran las obras. Nadie irá al cielo por sus obras, por ser bueno. Irá al cielo por creer en Jesús. Recuerda al malhechor. Por cuanto creíste, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Le fueron perdonados sus pecados. Hermano, y aquí lo primero que viene es, vamos a Efesios 2, versículo 9. Ahora, solo quiero leer verso 9 y verso 10 para que vea que no estamos sacando nada del contexto. ¿Las obras importan? Sí. Dice la Biblia, si tienes fe, muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Y eso lo vamos a explicar con calma, pero nadie va a ser salvo por obras. Va a ser salvo porque Dios quiere salvarlo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que quiera tener misericordia. En el asunto de la salvación hemos puesto el libre albedrío como lo máximo. Yo elegí a Dios, yo creí en Dios, yo oré, yo iba a la iglesia, yo esto. Y Dios va a decir, no, yo quise salvarte. Ahora, lea por favor Efesios capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Miren lo que dice la palabra. No por obras, para que nadie se jacte. Es más, leamos desde el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Recuerden el contexto, versículo 1. Ustedes estaban muertos. Nadie puede elegir a Dios. Un muerto no puede ir a Dios. Un muerto no puede hacer una oración de fe. Dios puso la fe para que tú creyeras en Él. Y ahora dice acá, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Por eso fuimos a 1 Corintios 13 y dice, si yo diera todo, si yo hablara profecía, si yo tuviera la fe que mueve montañas, pero no tengo el amor, ¿quién es el amor de Dios? Si alguien no ha conocido a Dios es porque no conoce el amor. Si alguien no conoce el amor es porque no conoce a Dios. Cristo es el amor de Dios. Romanos 5, versículo 8 dice, y en esto muestra Dios su amor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Oiga, siendo tiempo presente continuo, Él murió por nuestros pecados. Él tuvo el poder que desde la cruz hasta que usted muera, sus pecados son cubiertos con su sangre. Hermanos, desde la cruz, va para los que están con nosotros por primera vez, desde la cruz, todos sus pecados están en tiempo futuro para Cristo. Él desde la cruz vio todo el pecado de la humanidad y cubrió todo con su sangre. Para usted es pasado, presente y futuro. Para Cristo todo es en futuro. Él cubrió con su sangre todos tus pecados. El justo por la fe vivirá. Tú caes en pecado hoy, no práctica. Caíste en pecado, todos pecamos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 dice, si alguno dice que no peca, convierte a Dios, hace a Dios mentiroso. Todos aquí pecamos. Hermanos, la única cosa que aplicamos en la iglesia es santidad. No practiques pecado. Vamos a pecar, tenemos un cuerpo. Romanos capítulo 7 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? ¿Por qué lo que no debo de hacer es lo que más hago y lo que debo de hacer es lo que menos hago? Entendamos algo, la práctica de pecado no es agradable a Dios. ¿Vamos a pecar? Claro que sí. ¿Me estoy dando a entender acá o no? Ahora, voy a avanzar, por favor. Y si estoy repitiendo es porque veo algunos nuevos que dicen, ¿cómo es esto así? No creo. Pero dice la palabra, verso 9, no por obras, para que nadie se jacte. Y vuelvo a repetir la frase, nadie irá al cielo por ser bueno, sino por creer en Jesús. Nadie estará en el infierno por ser malo, sino por no creer en Jesús. Pero ¿cómo es esto? Es que, hermanos, queremos aplicar las obras para todo. Solo por gracia somos salvos. Ahora, viene lo siguiente. Quita toda obra en la que tú estás descansando para ser salvo. Me estoy congregando, voy a ser salvo. Quita toda obra. Y solo descansa en la fe por medio de Cristo Jesús, que tú eres salvo. Ese es el consejo. Ahora, versículo 10, que no es el punto, pero nada más para explicar el contexto. Porque somos hechura
de Dios. Verso 10, léalo fuerte. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Sí, para hacer obras, hermanos, pero no tus obras te salvan. Aquí hay una gran diferencia. No por obras para que nadie se jacte. Yo fui salvo por mis obras. No. Pero sí vas a hacer obras como la muestra, el resultado de que el Espíritu Santo vino a morar en ti. Tú vas a dar frutos. Hermano, ¿alguna vez te ha dolido la cabeza? Te tomas una pastilla, escuchas a alguien que le duele la cabeza, ¿y qué es lo primero que haces? Le recomiendas la pastilla que a ti te funcionó. Y que no, en serio, es efectiva. ¿Por qué? Porque en ti produjo resultados. Ok, Cristo, es mentira que alguien que es salvo sigue en el mundo. No, porque no es frutos de Cristo. Y eso es otro tema que vamos a hablar. Porque, hermanos, hoy en día el evangelio moderno es: yo puedo vivir mi vida como quiera, con tal que soy salvo por gracia. Puedo vivir en la carne, en el mundo, voy a las parties, a las fiestas, puedo seguir mezclado con el mundo, pero Dios me ama. Eso es mentira, no es lo que estamos predicando. Estamos dejando en claro, no por tus obras vas a ser salvo, pero las obras demuestran quiénes de verdad ya son salvos. Amén. Ahora avanzo. Miren lo que dice la escritura. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Hablemos de la fe. ¿Qué prometió Dios a Abraham? Voy a hacerle una pregunta para que Abraham estuviera lleno de esperanza. Y lo voy a llevar con la palabra. Miren lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Siga leyendo. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. La pregunta, nos detenemos, vamos a leer hasta el verso 6. La pregunta es: ¿cuál fue la promesa de Dios para que Abraham estuviera lleno de esperanza? Hermano, para que usted se mantenga firme, sin tropezar, tiene que haber una esperanza, una promesa, la cual a usted le hace estar parado. Mire que el que piense estar firme, que no caiga. La pregunta es que Dios promete a Abraham que Abraham permanece en la esperanza, apasionado, diciendo: mis ojos no lo han visto, pero lo veré. ¿Qué fue eso que Dios le prometió? Verso siguiente. Pero Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve? Este es el problema. Que me des algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mire su problema, mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Ese hombre no ha de ser tu heredero? Contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Miren lo que dice la palabra. Versículo siguiente. Luego lo llevó afuera. ¿Qué apasionó a Abraham? ¿Qué lo mantuvo en la esperanza? Lea ese versículo. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Interesante. ¿Quién reconoció a quién? Dios reconoció la fe de Abraham. ¡Wow! No dudaste que tu descendencia será como las estrellas, sin fin. Como la arena del mar. No dudaste. Te justifico. El problema que hoy en día enfrentamos, según Hebreos capítulo 11, versículo 6, es el siguiente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, el problema es este. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer
que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Abraham creyó y porque él creyó, Dios le contó su fe como justicia. ¿Qué está haciendo con su fe? Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿La estás guardando? ¿Ya llegaste a los pies de Cristo, pero tomas todo a la ligera? No. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Nútrela. Avívala. Cuídala. Porque mira lo que hace la fe. Justifica al impío. El justo, ya se te fue dada la fe. Esto no de ustedes. Ya Dios puso en ti la fe. Pero ahora, hermanos, vamos a llevar esto a una explicación. Si yo a usted le regalo una taza y no la usa, ya dependió de usted, ¿sí o no? La tiene como siempre en la vitrina, en la trinchera o en el trinchero, guardada, ¿verdad? Para que cuando lleguen los que nos visitan vean que tenemos nuestras tazas guardaditas. ¿Para qué son las tazas? Las vajillas, para usarlas. Usa la fe que Dios ya te dio. Cree que si pecas, Él te perdona. No practiques pecado. Pero ¿qué hace el diablo? Nos condena cuando caemos. Tú ni cristiano eres. Te habla el diablo, me habla el diablo a la conciencia. Tú ni pastor eres. ¿Tú le vas a predicar a la gente? Ay, Dios mío. Tú ni vas a ser salvo. Cuando venga el rapto te vas a quedar. Y uno dice, sí, me voy a quedar. No, hermano, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Nutre tu fe, para que cuando el diablo venga, tú le puedas decir, tengo fe, que Cristo murió, no es por obras. Tengo la fe en que Cristo ya murió por mí. Y por eso sé que el Padre me va a rescatar. Me va a perdonar, me va a salvar, porque Él es bueno. Por favor, no vaya a pensar, no, pero yo siento que sí son obras. Sí, de las obras vamos a hablar. Pero ahorita descansa en la salvación por gracia. Esa debe de ser tu fe. Quiero avanzar. Entonces, este es el gran problema, que la gente no tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si te acercas a Dios, tienes que tener una cosa, creerle que Él existe. Ahora, preguntemos algo. ¿Quién hizo el pacto? Para hablar de pacto tenemos que hablar del problema. Yo voy finalizando, hermanos, son las 11:30. Deme 10 a 15 minutos más. Yo sé que hace calor hoy. Para que Dios hiciera un pacto tiene que haber un problema. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Dios te diré. Después Dios le dice, ¿sabes? Yo te voy a dar un hijo en el cual serán benditas todas las naciones. Y estamos leyendo el capítulo 15, si ustedes se dan cuenta, y Dios le promete. Ahora viene un asunto. Abraham dice, tengo a un criado, no tengo hijos. Entonces mi criado se va a quedar con todo. Dios le dice, no, yo te daré un hijo. Y vamos a ver la historia en un momento más. Yo te daré un hijo en el cual serán benditas todas las naciones. Ahora, si alguien es estudioso de la palabra de Dios, quiero aclarar una cosa. En Isaac se le dio todo lo que es Irak hoy en día y será dado todavía literalmente para los israelitas. Pero hablando para las promesas de todas las naciones es Jesús. El hijo de la promesa es Jesús. Preste ahora mucha atención a lo siguiente. ¿Quién hizo el pacto con Abraham? ¿Quién hizo el pacto con Abraham? Fuerte. ¿Quién hizo el pacto con Abraham? Más fuerte, no tenga pena. ¿Quién hizo el pacto con Abraham? Dios. Hermano, nada más y nada menos que Dios. Recuerda lo que inicié hablando, Dios es fiel, no miente. 2. Dios es inmutable, no cambia. 3. Dios es todopoderoso. Así que Él no necesita de nadie para poder cumplir sus promesas. Dios hizo un pacto. Y esto es lo interesante.
Por favor, vaya conmigo ahí mismo en el capítulo, Génesis capítulo 15, versículo 9, por favor. Versículo 8 para que comprendamos. ¿Todo bien? ¿Todos están bien? Bueno, hagamos algo. ¿Puede darle una palmada otra vez al hermano? Ánimo. Una palmada a tu hermano en su hombro. Ánimo, dile ánimo. Yo sé que hace calor, pero tú puedes seguir prestando atención a la palabra. Ahora, fíjense bien, leíamos todo, viene un problema. Abraham preguntó, Abraham no era ignorante. Bueno, Dios ya me está diciendo. Y dice acá, mi Señor y Dios, ¿cómo voy a saber que voy a poseer la tierra que me has dado? Miren la respuesta del Señor. Preste mucha atención, porque vamos a ver figura y sombra de Dios acá. Versículo 9. El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad. Diga conmigo fuerte, los partió por la mitad. Otra vez, los partió por la mitad. Que se le quede grabado eso. Y puso una mitad frente a la otra. Pero no partió las aves, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, sacrificados, pero Abraham las espantaba. Verso 12. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Versículo 13, lea fuerte. El Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a las naciones que los esclavizará, y luego los descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Atención, Dios le estaba profetizando a Abraham. ¿Cuántos quisieran que Dios hiciera eso? Esto y esto y esto te va a pasar. Oh, qué hermoso que Dios le profetizó a Abraham. No lo tome a menos. Aquí viene lo interesante que quiero aplicar a estos tiempos. Verso 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿En qué día, hermanos? Cuando los animales estaban descuartizados. Le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Y estudiando un poco la historia, ¿recuerdan de dónde salió Abraham? Ur, ¿de dónde? De los caldeos. Era costumbre hacer un pacto y partir animales. Ambas partes tenían que pasar. Si yo voy a pactar con usted, usted tenía que caminar en los sacrificios. Si usted no cumple o yo no cumplo, descuartízame como estos animales. ¿No? ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Quién caminó en medio de los animales descuartizados? Solo Dios. En la visión solo Dios. Si yo no cumplo que un hijo será el dueño de todas las naciones, ¿quién? Jesús. Dejo de ser Dios, el inmutable, el fiel, el todopoderoso, el omnipresente. Si yo no cumplo, Abraham, así sea yo descuartizado. Pero es obvio que Dios nunca va a faltar. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es nuestro Dios. Oiga lo siguiente. Si usted lee el capítulo 16, termina el pacto de Dios. Ni bien sale del pacto de Dios y Abraham la riega.
tiene un hijo nacido de una esclava, el hijo de su fuerza, de su carne. Y Dios dice, que Abraham, ¿qué no quedamos que? Pero como tú no pasaste, ¿se da cuenta? No te voy a destruir. Oiga con mucha atención. Como tú no pasaste, tú no tienes que morir. Sigue vivo. Solo arréglame ese asunto. Córreme a la esclava y a su hijo. ¿Se da cuenta qué fuerte? Pero yo no fallé. Yo sigo siendo Dios. Tú fallaste al tener otro hijo con tus fuerzas. Ahora quiero que vayamos a Romanos 4, porque esto me llamó la atención. Romanos capítulo 4. Preste atención a lo que la palabra nos va a enseñar. Quiero que lea el versículo 19. Versículo 18, por favor. Miren lo que pasa acá. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Me acompañan al versículo 17 para que leamos un poco más de contexto. Dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando acerca de Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Miren lo que pasó con Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, profetizado, así será tu descendencia. Oiga, por favor, preste atención. ¿Qué significa la palabra creyó en esperanza contra esperanza? Más versiones y otros diccionarios dicen que él creyó aún sin tener ninguna esperanza de tener hijos. ¿Por qué? Vean el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Hermano, otra versión dice al mirar su cuerpo. Y ahorita usted va a entender ese versículo más. Siga leyendo. Verso 19. Que estaba ya como muerto. Abraham tenía 100 años. ¿Hay algún hermano de 100 años acá? Imagínense a Abraham de 100 años y diciendo, ya estoy calvito. Apenas si me puedo mover. Ahorita lo vamos a leer, no estoy inventando nada. Y miren lo que sigue diciendo el verso 19. Siendo casi de 100 años, la esterilidad de la matriz. Imagínense a Abraham, calvito, viejito, ya con achaques de los huesos. Y voltea todavía, y para colmo, mi mujer, 90 años, y matriz estéril, no. Eso significa, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Significa, Abraham creyó aunque no tenía ninguna esperanza. Lea Génesis 17. Vaya, léalo conmigo. Lo voy a leer por razones del tiempo. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo. Estoy leyendo en la versión NTV. Y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? ¿Se imagina? Pero a pesar de todo, no dejó de creer. Ok, el problema de Abraham era no tener un hijo, porque él pensaba en todo el futuro de las naciones. Ahora tú, al igual que Abraham, hermano, tu miedo es, ¿seré que voy a ser salvo? Y si me quedo en el rapto, si me quedo en la tribulación, aquí está la palabra. Si sientes que no tienes ninguna esperanza de ir con Dios, cree que Cristo te perdona y te va a llevar al Padre. No sé si usted se alegra de eso, pero usted debe estar feliz que el que hizo toda la obra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Conclusión, finalizo. No se olvide, el tema de hoy se llama salvos por medio de la gracia y de la fe. Entonces, la gracia es lo que Él hizo, su amor. ¿Crees en lo que Él hizo por amor? Eso es fe. Él ya te dio fe. Pero si has dejado de creer es porque
no estás cuidando la fe. Esa es la conclusión. Con calma veremos el verso 10. Somos hechuras suyas, creados en Dios. Pero no sé si a usted le está agradando que estudiemos la Biblia de esta forma. Expositivamente. Estamos exponiendo todo lo que la Biblia dice. Miren, nada más hemos avanzado 10 versículos. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el verso 10. Llevamos 6 prédicas en solamente estos 10 versículos. Qué glorioso es Dios. Por si alguien no entendía la fe, ahora la está entendiendo. Gracia es Dios por su amor nos quiso salvar. Fe es, ¿crees que Él murió por tus pecados como Abraham creyó? Es un buen mensaje para llevarnos a casa. Yo finalizo con una cuestión que escribía: lo que es imperdonable en esta vida es no haber creído en Jesús. Les decíamos que José Carlos González es un científico. Espero que los jóvenes hayan visto el video. José Carlos González es un teólogo y científico de este siglo XXI, y él sacó un libro que se llama Las evidencias científicas de la existencia de Dios. Y él dijo: para creer en Dios no necesitas fe, para creer en Jesús sí. En Dios no. ¿Por qué? Porque aún Romanos 1 dice: y habiendo la naturaleza misma mostrado la existencia de Dios. ¿Saben qué vino a hacer el pecado? El pecado vino a quitar puso una barrera de ver en la naturaleza que Dios es real. Hermano, ¿cómo un arbolito, una semillita puede convertirse en un árbol y dar manzanas, mangos? La naturaleza nos habla de Dios. ¿Cómo es que Dios puso 7 días, el sol, las 4 estaciones? ¿Cómo es? Hay un Dios pensante, y no me voy a meter a ese tema ahora de apologética, pero esto es muy cierto y muy duro. Lo que es imperdonable en esta vida es no haber creído en Jesús. Todo pecado tiene perdón, hermanos, consecuencias también. Pero para Dios todo pecado a través del arrepentimiento tiene perdón. Lo que va a ser imperdonable es no haber creído en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos por este mensaje? Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que están viendo este canal. Que Dios les bendiga. Ahora quiero dar unos